Hace tiempo que un buen hermano de Ecuador me escribió la siguiente pregunta. Me dijo, en una ocasión asistí a una iglesia local donde hicieron una dramatización. Es decir, varios hermanos se disfrazaban e imitaban a personajes bíblicos, en este caso, la vida de Abraham. ¿Se puede justificar una dramatización tomando como ejemplo las parábolas dichas por Jesús? Buena pregunta. Y es verdad que en la Biblia algunos usaban de ilustraciones muy dramáticas. Yo pienso en algunos de los profetas. Por ejemplo, Jeremías. Lea usted capítulo 13, capítulo 19, capítulo 27. Una cosa que Dios le dijo a Jeremías que usara esas dramatizaciones, aún así eran ilustraciones dramáticas. Ezequiel capítulo 24 y otros más. Aún en el Nuevo Testamento, el profeta Agabo se ató con la cinta de Pablo en forma muy dramática para presentar la revelación que tuvo. Este es Hechos capítulo 21 y versículo 11. Aún así, hay ciertos peligros que muchos hermanos no toman en cuenta al pensar en dramatizaciones. En primer lugar, la ilustración o la dramatización no debe llamar más atención que la verdad que propone ilustrar. Una ilustración no debe ser usada como una carnada para atraer a la gente. Lo que atrae a la gente debe ser solamente un interés en la palabra de Dios, el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. Romanos 1:16. En este país, algunos negocios emplean lo que llamamos en inglés gimmicks. Lo puede buscar en el diccionario inglés-español si le gusta estudiar un poco de inglés. La mejor traducción sería algo como trucos publicitarios. Y la idea es que la gente llegue al negocio para el truco publicitario y quizás se queden ahí y compren algo del negocio. Pero las iglesias del Señor ofrecen solamente la palabra de Dios para ganar almas. Si al enseñar la palabra y al ilustrar la palabra, el enseñador emplea alguna ilustración fuerte o dramática para que los oyentes entiendan mejor la palabra, para mí no es malo en sí. Pero si en una iglesia tratan de atraer a la gente que normalmente no tendría nada de interés en la palabra de Dios por medio de alguna dramatización, entonces para mí están usando de trucos publicitarios, de gimmicks. Por ejemplo, si reparten propaganda diciendo algo como, ven a ver la gran dramatización de la vida de Abraham. Fulano hará el papel de Abraham, Zutana el papel de Sara, etc. Entonces lo que están usando para atraer a la gente no es la palabra de Dios, sino es la dramatización. Y eso lo hace para mí un gimmick, un truco publicitario. Un segundo peligro. No creo que conviene representar a personajes bíblicos en estos dramas y especialmente a Jesucristo. Jesucristo es tan santo, tan poderoso, tan más allá de nuestra comprensión, que sería como una blasfemia tratar de representarle con algún actor. Y aunque quizás no sea tan malo que alguien represente a personajes como Pablo, Pedro, Moisés, etc., aún así, a mi juicio, no conviene. Es mejor no estar distraído de lo que dice la Biblia acerca de aquellos personajes al pensar en las dramatizaciones de los hombres. Mi conclusión personal: si un grupo de cristianos tiene cuidado para evitar estos dos peligros, quizás no me queje demasiado, pero el hecho que nuestro mundo religioso está llenándose más y más cada día de elementos del mundo del espectáculo me hace pensar que es mejor evitar este tipo de drama. Si hay peligro de una falta de reverencia o peligro de malos entendidos, mejor usar ilustraciones sencillas
que no provoquen problemas? Buena pregunta y espero haberla contestado bien. Que Dios le bendiga.